de fibrosis del parénquima hepático. Esto provoca distorsión de la arquitectura del hígado, alteración de la circulación portal y disfunción del hepatocito, que representa la vía final común de todas las enfermedades crónicas y difusas que dañan el hígado. En la epidemiología podemos ver que en Occidente la principal causa de cirrosis es la ingesta de alcohol, representando casi el 60% de los casos. Otras causas frecuentes son la infección por virus de hepatitis B y C y por enfermedades del hígado graso no alcohólico. La posibilidad de desarrollar cirrosis depende de cantidad de alcohol ingerida, la duración del consumo y se estima también que 30 gramos diarios durante 20 años pueden producir cirrosis, aunque no todos los pacientes que consumen esa cantidad la desarrollan. Asimismo, afecta más a adultos varones entre 40 y 60 años secundaria del alcohol. Siguiente. Bueno, en la etiología vamos a ver que la cirrosis va a ser causada por diferentes hepatopatías. Sí, como ya se sabe, el mayor porcentaje, casi 60%, es por ingestión de alcohol. Otras causas, como ya lo dijeron, es la hepatitis B y la hepatitis C, ¿no? Esto, bueno, ¿cuáles son las causas más clásicas? Pueden ser tóxicos, por alcohol fármacos, por hepatitis, trastornos metabólicos, autoinmunitarias, colestasis crónica, una obstrucción de retorno venoso, una criptogenética. Siguiente, por favor. Mm, Ya, en la fisiopatología, el mecanismo inicial va a ser primero que el hígado va a estar fibrosado. Ahí se van a activar las células de hito o perisinusoidales en el espacio, que están ubicadas en el espacio de Dice, que habitualmente están quiescentes, o sea, bueno, son el principal depósito de la vitamina A. Ante una agresión se van a activar y se sintetizan el colágeno tipo 1 y tipo 2. Esto dentro del espacio de Dice. Ahora, el colágeno, ¿qué va a provocar? Obstrucción de las fenestraciones de los sinusoides y una alteración en el intercambio entre el plasma y los hepatocitos, ¿no? Y dado esto, ¿qué va a pasar? Que las células del hito se van a convertir en células contráctiles, van a disminuir el diámetro de los sinusoides y van a provocar en sí la cirrosis. La siguiente. Bueno, continuando con lo que viene a ser la clasificación como tal, vamos a hablar acerca de lo que viene a ser la cirrosis alcohólica. En aquí vamos a ver que esta es una cicatrización avanzada del hígado causada por lo que es el excesivo consumo de alcohol. Dentro de los factores más importantes vamos a tener principalmente, debido a la cantidad y a la duración, en aquí nos habla acerca de un consumo mayor a 30 gramos diarios de etanol durante 20 años para considerarse como cirrosis. En cuanto al sexo, vamos a ver que esto va a ser más frecuente en lo que es el sexo femenino. En lo que es asociado, va a estar asociado a infecciones por virus de la hepatitis B y C. Y en el estado de nutrición, vamos a ver que el paciente alcohólico tiende a ser siempre desnutrido. Siguiente diapositiva, por favor. Con relación a lo que es la cirrosis posthepática, vemos que esta va a ser principalmente por lo que es el virus B y C, que van a causar lo que es la cirrosis. Va a ser una de las causas más importantes de cirrosis en lo que es Occidente y la primera en lo que es Asia y África. En cuanto a... Vamos a ver aquí también que la cirrosis en un 20, un 30% va a evoluciona con o sin la presencia de lo que van a ser los síntomas. También la aparición de la cirrosis se relaciona con la distorsión de lo que es la arquitectura lobular que produce lo que es el virus como tal, ¿no? Con respecto al hígado graso no alcohólico, vamos a ver que se va a evidenciar en esteatosis hepática no alcohólica o esteatopatía no alcohólica. El daño se produce por la cantidad excesiva de grasa acumulada en lo que es el hígado, que genera un proceso inflamatorio crónico. Esta puede evolucionar a lo que es cirrosis o hepatocarcinoma. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a lo que son las enfermedades autoinmunes, vamos a ver que la cirrosis biliar primaria va a ser la destrucción de lo que son los conductos biliares intrahepáticos. En aquí vamos a ver que esta se va a caracterizar por la elevación de las enzimas de colestasis y cuerpos antimicondriales. Con respecto a la colangitis esclerosante primaria, va a ser asociada a lo que es la colitis ulcerosa y el diagnóstico se hace al comprobar la deformación de los conductos biliares mediante una colangiopancreatitis. Con respecto a la hepatitis autoinmune, viene a tener una etiología desconocida y se presenta
va a presentar anticuerpos antimúsculo liso, antinucleares e hipergamnobilinemia, y asociado a otras enfermedades autoinmunes como tal. Acá, por favor, en clasificación como definición, la cirrosis biliar primaria, tienes que cambiarla por colangitis biliar primaria. Cambian la diapositiva si tienes la posibilidad de editar para que quede la información correcta, por favor. Está bien, doctor. Dado que estas diapositivas de alguna manera van a servir como base para las preguntas del examen que van a dar, ¿de acuerdo? Entonces es colangitis biliar primaria, nueva definición. Está bien, doctor. Biliar. Está bien, doctor. Y bueno, con las enfermedades metabólicas genéticas como tal, vamos a ver a lo que es la enfermedad de Wilson, que en el paciente vamos a ver el aumento de lo que es las transaminasas, la hemólisis y trastornos neuropsiquiátricos, y el anillo de Kaiser-Fleischer. Con respecto a la hematocromatosis, se produce por una alteración del metabolismo del hierro que ocasiona una disfunción hepática, cardíaca, pancreática y articular. Y por porfiria cutánea tardía, que es un error congénito del metabolismo de las porfirinas, caracterizada por un déficit de la actividad enzimática de la uroporfirógeno descarboxilasa. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, bueno, en otra de las clasificaciones vamos a ver que va a haber la cirrosis compensada y la descompensada. En la cirrosis compensada, pues va a ser una fase donde el paciente va a ser completamente o va a ser asintomático, ¿no? Aún todavía van a existir las funciones hepáticas relativamente preservadas. Y para eso tenemos, por ejemplo, la gente nos muestra unos datos que nos dan posibilidades a una cirrosis compensada, como los antecedentes, que sería el alcoholismo, las hepatopatías familiares, los factores de riesgos epidemiológicos y las hepatitis. Respecto a los síntomas, sería la astenia, la anorexia, el malestar del hipocondrio derecho, la bradiciquia, la impotencia y diatesis hemorrágica. Respecto a los signos, vamos a ver que van a presentar las angiomas en araña, la ginecomastia, la hipertrofia parotidia y la palma hepática, así también como la hepatomegalia y la esplenomegalia. Y respecto a los estudios de laboratorio, vamos a ver la presencia de la pancitopenia, la trombocitopenia y la anemia, la hipoprotombinemia y la hipergammaglobulinemia, así también como la hipobulinemia. Ya, ahora vamos a hablar de lo que es la cirrosis descompensada. La vamos a definir como una etapa avanzada donde la cirrosis y el hígado está dañado o puede estar cicatrizado, ya que este no puede realizar sus funciones normales y llevando a complicaciones como puede ser una acumulación de líquido, que es el ascitis, o también por un sangrado de las venas, que pueden ser las varices, y confusiones mentales como la encefalopatía hepática, ictericia por la piel y ojos con característica amarilla, ¿no? Entonces, vamos a ver en esta parte que va a haber un alrededor del 50% de los pacientes que van a estar con cirrosis y van a realizar una consulta médica en una etapa tardía o avanzada, por lo que motiva las manifestaciones provocadas por la hipertensión portal y lo que es la insuficiencia hepática. Además de esto, va a haber un desencadenamiento general que puede aparecer en febrícula, que puede ser 37 grados. Puede haber un aliento hepático e ictericia también, que va a aumentar a lo que es la relación directa con la incapacidad de lo que son las células hepáticas para metabolizar la bilirrubina. En esta etapa de lo que es de la cirrosis, vamos a ver que esta va a estar descompensada, ¿no? Y también va a aparecer alteraciones circulatorias, pulmonares y también renales. Estas principalmente van a incluir una intensa vasodilatación que va a generar un estadio circulatorio hiperdinámico y manifestando, o esta se va a caracterizar. Giuseppe, Paul, ¿estás presentando diapositivas? Porque se ha quedado colgada en una sola. Sí, es la primera parte, doctor, Ya. descompensada.
y para dar base a lo que va a ser la encefalopatía, ¿no? Que vamos a describir continuamente, ¿no? Ah, bueno. Y bueno, se va a caracterizar por una manifestación de taquicardia y lo que es la hipotensión arterial. Siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a hablar acerca de uno de los signos que es la encefalopatía hepática, que es un síndrome neuropsiquiátrico reversible. Quiere decir que se puede revertir si se encuentra cuál es la causa. Está caracterizado por la alteración del nivel de conciencia, la conducta, el lenguaje, el sueño, la memoria y la función neuromuscular, que nos puede ayudar a explicar, que no se pueden explicar por otra causa neurológica. Hay una forma sencilla de ver si hay un paciente con encefalopatía hepática y que se utiliza clínicamente. Una de esas formas es, por ejemplo, preguntarle al paciente si es que nos puede nombrar 10 animales diferentes en un minuto. Esto nos ayuda a ver la velocidad del procesamiento mental, la función ejecutiva, la atención y la concentración que tiene este paciente. La fisiopatología de la encefalopatía hepática, el mecanismo más común es la acumulación de amonio, el NH3. ¿Por qué? ¿Cómo se da esto? El hígado dañado generalmente pierde la capacidad de convertir lo que es el amonio en urea. El amonio va a pasar de la circulación sistémica y va a atravesar lo que es la barrera hematoencefálica y va a ser captado por astrocitos, células del sistema nervioso que van a convertir esto en glutamina. La glutamina va a ejercer un efecto osmótico que va a causar edema en estos astrocitos. Van a convertirse en algo así como astrocitos tipo Alzheimer 2. Esto altera lo que es la neurotransmisión, produce una inhibición de cortical y causa un cuadro neurológico. Otras fisiopatologías frecuentes también. La más frecuente es la primera que mencioné, la acumulación de amonio NH3. Siguiente diapositiva, por favor. Otras que son también frecuentes es la alteración de neurotransmisores y los desencadenantes comunes de la encefalopatía hepática. En la alteración de los neurotransmisores tenemos, por ejemplo, el aumento de los neurotransmisores inhibitorios tipo GABA, la producción de benzodiazepinas endógenas y el desequilibrio entre neurotransmisores excitatorios e inhibitorios. Y los desencadenantes comunes de la encefalopatía hepática son las infecciones, por ejemplo, neumonías, las hemorragias digestivas, estreñimiento severo, diuréticos en exceso, deshidratación, insuficiencia renal, el alcohol, procedimientos o cirugías. En la clínica vamos a ver signos. Entre estos tenemos los signos neuropsiquiátricos, que vamos a ver en el paciente una confusión, desorientación, irritabilidad, somnolencia progresiva, alteración del lenguaje, asterexis o flapping. Esto es muy importante. Lo que vemos en la imagen es que lleves los dedos hacia atrás del paciente y luego los sueltes. Y si ves temblor en los dedos, eso es un flapping positivo, asterexis. Ahora, en signos neuromusculares vamos a tener que el paciente tiene hipotonía, reflejos aumentados, una marcha inestable. Y hay una evaluación de grados para ver el tipo de encefalopatía. Es de Westernhagen, donde el grado 0 está caracterizado porque no tiene cambios que destaquen la personalidad o en el comportamiento. El grado 1 es un fallo en el conocimiento, la disminución de la capacidad de atención, trastornos del sueño, la alteración del humor. Puede haber en este caso asterexis. En el grado 2 tenemos letargia, desorientación en el tiempo, amnesia de eventos recientes, dificultad en el habla. Y sí, en este caso, en el grado 2 sí hay asterexis presente. En el grado 3 vemos somnolencia, desorientación en el espacio, confusión, comportamientos extraños, clonus, nistagmus, signo de Babinski positivo. Y en el grado 3 no hay asterexis. En el grado 4 vemos coma, el paciente no presenta ni respuesta verbal ni respuesta visual. Ya, siguiente. Entonces, hablando un poco más sobre lo que es el síndrome hepatopulmonar, vamos a ver que este se va a caracterizar por una insuficiencia respiratoria que va a ser debida a desequilibrios en lo que es la ventilación. Si vamos viendo la imagen inferior, vamos a ver que va a haber desequilibrios de ventilación y lo que es perfusión. Entonces, los capilares pulmonares van a estar dilatados y muchos de los glóbulos rojos van a pasar simultáneamente a lo que es la circulación pulmonar, pero estos no se van a poder oxigenar.
por lo que va a haber una constitución de lo que es el shunt de derecha a izquierda, y se van a manifestar, como tenemos acá, las manifestaciones clínicas, con disnea, hipoxemia, que van a empeorar de cúbito dorsal o a la posición de pie o platimia. Esta hipertensión pulmonar va a ser producida por una exposición también lo que es a sustancias vasoconstrictivas. Al principio puede ser reversible, pero va a evolucionar con una arteriopatía pulmonar que va a ser replesogénica. Esta también puede tener una prevalencia del 10 al 30% en pacientes con enfermedades hepáticas crónicas descompensadas. Y vamos a ver que se van a requerir 3 criterios de diagnóstico, como enfermedad hepática crónica, elevación gradiente del albúmino arterial, que va a ser igual o mayor a 15 milímetros de mercurio, y una dilatación intravascular pulmonar, que esta se va a dar por una ecocardiograma. Entonces, vamos a ver que en sí, la fisiopatología va a haber por un desequilibrio de ventilación y perfusión y disminución de la difusión del oxígeno. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de lo que es la insuficiencia hepática, que viene a ser justamente un síndrome crónico y progresivo que va a resultar de la pérdida significativa del parénquima hepático funcionante. Como bien sabemos, la cirrosis es una hepatopatía difusa, donde va a haber justamente una fibrosis del parénquima, lo cual va a ir deteriorando así la función hepática. Y va a haber un deterioro justamente en 2 funciones muy importantes, que es la síntesis y la detoxificación. Siguiente, por favor. Al haber un deterioro en la síntesis, va a haber una alteración en la formación de proteínas y factores de coagulación, lo que va a manifestarse como hipoalbuminemia, donde va a haber una disfunción de la albúmina en sangre, que se va a manifestar o va a contribuir así en la formación del edema y la citis. Y vamos a tener también la coagulopatía, donde va a haber justamente una disminución de la síntesis de factores de coagulación, que se va a manifestar como alargamiento del tiempo de protrombina o el INR elevado, lo que va a aumentar el riesgo de sangrado. Siguiente, por favor. Y también va a haber un deterioro en la detoxificación, o sea, va a haber una alteración en el metabolismo y la eliminación de sustancias tóxicas que se va a manifestar, como ya se ha explicado anteriormente, en la encefalopatía hepática, que es la complicación clínica más importante y relevante de la cirrosis. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de lo que es la escala de Chilpuk, que va a englobar, combina variables clínicas y de laboratorio para clasificar en sí la función hepática y la supervivencia del paciente. Vamos a tener la bilirrubina, la albúmina, el tiempo de protrombina, la presencia de encefalopatía y la citis. Y se va a clasificar en 3 dependiendo de la puntuación que se saque. En el grupo A va a estar justamente la cirrosis compensada con una supervivencia de 100%. En el grupo B va a estar la cirrosis con compromiso funcional, donde habrá una supervivencia del 80%. Y el grupo C, donde va a ir de 10 a 15 puntos, va a ser la cirrosis propiamente descompensada, donde va a haber una supervivencia de 1 año de 45%. Siguiente, por favor. Ok, vamos a continuar con lo que es la hipertensión portal. La hipertensión portal es el estadio de aumento continuo de la presión del sistema de la vena porta y casi siempre se debe a un aumento de la resistencia. Su etiología más frecuente es la cirrosis y, bueno, su clasificación se va a dar según el sitio donde se encuentre la obstrucción. Como observamos en la imagen, puede ser prehepático, en la cual va a haber una obstrucción en el sistema venoso portal. Puede ser poshepático, en el cual tenemos el hígado cardíaco o de estasis. Y tenemos la intrahepática, en la cual tenemos la presinusoidal, la postsinusoidal y la sinusoidal, en la cual está ubicada lo que es la cirrosis. Siguiente, por favor. Con respecto a la fisiopatología, el sistema venoso portal va a carecer de válvulas. Esto facilita el flujo venoso retrógrado, o también conocido como hepatófugo, desde el sistema, desde el sistema porta de presión elevada hasta lo que es la circulación venosa sistémica mediante la vena cava. El flujo colateral se va a producir en las venas rectales, en la unión esófago-gástrica, el espacio retroperitoneal y el ligamento falciforme del hígado. La circulación colateral va a partir de la región umbilical, se va a extender en dirección ascendente por el hemiabdomen superior y la base del tórax, y cuando las anastomosis portoparietales se efectúan a través de gruesos troncos venosos umbilicales y paraumbilicales, se va a desarrollar una ampolla varicosa umbilical y la circulación abdominal deriva hacia la vena cava superior y hacia lo que es la vena cava inferior, y va a adoptar el aspecto de la cabeza de medusa. Siguiente, por favor.
En la clínica tenemos lo que es la presencia de las colaterales venosas retrógradas, que son desde el sistema porta hacia la circulación sistémica, las cuales van a producir a las varices esofágicas, las hemorroides y la circulación colateral abdominal, en la cual tenemos como más destacada lo que es la cabeza de medusa. Siguiente. Ya. Respecto a las varices esofágicas, van a ser dilataciones venosas a nivel del esófago. Como vemos en la imagen, lo que vemos en flechas azules va a ser un flujo normal sanguíneo. Sin embargo, o sea, desde la vena porta va a ir hacia el hígado y estos van a confluir a lo que es a lo que es a la vena cava inferior. Sin embargo, como va a haber una falla hepática, esto va a ocasionar una hipertensión portal y esto va a ocasionar de que la sangre tenga que llegar sí a la vena cava inferior, pero va a buscar otros medios. Y en este caso se va a escoger lo que son las venas esofágicas, ¿no? Lo que va a ocasionar va a ser un aumento de la presión portal, lo que va a llevar a una dilatación de las venas esofágicas y este aumento de presión va a formar lo que son las varices. Ahora, va a haber, esto va a presentar un riesgo de sangrado y se va a relacionar básicamente a tres factores: al tamaño que pueda tener las varices, al aspecto de las varices y a la severidad. Para eso hay una clasificación endoscópica de paquetes modificados donde habla de grados, ¿no? Y donde hay un grado 1, donde van a ver en esta imagen aquí varices que se van a extender justo por encima del nivel, acá, nivel de la mucosa. En grado 2 va a ser las varices, se van a proyectar en el tercio del diámetro y que no pueden comprimir con la insuflación del aire. Este es un grado 2. Y ya, bueno, un grado 3 es donde se va a proyectar hasta el 50% del diámetro luminal y van a estar en contactos entre sí, ¿no? El daño de esto es que si se revienta, pues, o si se rompe una de estas venas, va a ocasionar lo que es el sangrado, ¿no? Bueno, en la citis, que es otra complicación de una cirrosis descompensada, es Chicos, básicamente perdón, tienen 5 minutos más, por favor. 20 minutos por exposición máxima. bueno, es la acumulación de patológica de líquido en la cavidad peritoneal. Normalmente tiene una presión de 5 a 10 miligramos de mercurio y una cantidad de líquido seroso de 5 a 10. Bueno, en la clasificación, para hacerlo breve, tenemos un grado 1, una citis leve solamente detectable por imágenes, una ecografía. Grado 2, una citis moderada, hay distensión abdominal moderada, pero ya es notable. En grado 3, una citis grave, atención, ya es una marcada distensión abdominal, ya se puede ver, y esta puede tener un compromiso respiratorio, ¿no? Y bueno, la causa más común en este caso sería una hipertensión portal, la causa de una cirrosis. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿cuál es la fisiopatología? Primero vamos a ver que hay una hipertensión portal que está provocada por el aumento de la resistencia al flujo portal del hígado. Esto va a provocar una vasodilatación esplénica que mediante los mediadores que son el óxido nítrico, el monóxido de carbono y cannabinoides endógenos, va a provocar una disminución de la presión arterial y un aumento de la frecuencia cardíaca como consecuencia de la hipovolemia arterial efectiva. ¿Esto qué va a hacer? Va a hacer que el volumen, que va a aumentar el volumen minuto cardíaco y que no logra compensar el underflow arterial. Y esto va a producir una activación de sistemas vasoconstrictores, como es en el sistema nervioso simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que al final estos van a provocar, para hacerlo en resumen corto, una retención hidrosalina, o sea, retención de agua y sal. Y entonces, mediante esto va a provocar lo que es la ascitis y una hiponatremia. La siguiente, por favor. Ya, en eso estaría explicado otra vuelta, lo mismo que le he explicado, pero yo también a grandes rasgos que se va a inundar básicamente a nivel de los sinusoides hepáticos. La siguiente. Y bueno, la peritonitis bacteriana espontánea, esta ya también es una complicación de una citis. Es una infección de líquido cítico en ausencia de una víscera hueca, ¿no? Los síntomas que pueden estar puede haber ausencia de estas, pueden ser fiebre, oliguria o confusión. Y el diagnóstico, bueno, más o menos se hace por un recuento de polimorfonucleares, ¿no? La siguiente. Y bueno, ¿qué pasa acá en la peritonitis? Hay una translocación bacteriana desde el intestino hacia los linfáticos mesentéricos y estas bacterias van a alcanzar a la circulación sistémica. ¿Por qué hacen esto? Para evitar a las células de Kupffer hepáticas a través de las colaterales portosistémicas. La siguiente.
La esplenomegalia. Este también es un aumento de volumen del vaso reconocible por palpación o percusión, ¿no? Hay diferentes clasificaciones. Clasificación según su volumen, es la Dama-Shea, según su etiología y según su fisiopatología. Acá vamos a centrarnos más que todo en lo que es en la congestión general o local, ¿no? La siguiente. Básicamente la esplenomegalia se da porque hay una cirrosis con hipertensión portal, que es el síndrome de Banti. ¿Y qué pasa acá? El hígado, entre sus múltiples funciones, o sea, es un reservorio de sangre, pero si va a empezar a fibrosarse, va a empezar a tener una fibrosis, pierde esa función. En consecuencia, la sangre se tiene que desviar hacia algún lado. En este caso, se puede desviar hacia la vena esplénica y por ende hacia el vaso, provocando una esplenomegalia per se. La siguiente, por favor. Y bueno, casi siempre, bueno, va a estar acompañada de una hipertensión portal, ¿no? El agrandamiento del vaso va a producir un hiperesplenismo. ¿Y qué es eso? Básicamente es una pancitopenia en la sangre de la periferia, lo que vamos a tener una trombocitopenia, una leucopenia y una anemia, ¿no? La siguiente, por favor. Continuando con la exposición, vamos a ver sobre lo que es el síndrome hepatorrenal. Principalmente, vamos a ver que va a haber una nueva clasificación de los subtipos de lo que es el síndrome hepatorrenal, que se va a definir principalmente por lo que es un síndrome hepatorrenal con lesión renal aguda, un síndrome de no lesión renal aguda y un síndrome hepatorrenal renal aguda y un síndrome hepatorrenal con enfermedad renal crónica. Teniendo en cuenta esto, vamos a ver los criterios, que un aumento de 0.3 miligramos por decilitro, con una creatina sérica dentro de las 48 horas de diuresis, o menor a 0,5 miligramos por kilo, o mayor a 6 horas, o 6% del aumento de mayor a 50 de creatina sérica de la creatina basal dentro de los 3 meses. Entonces, acá estamos hablando de un síndrome hepatorrenal con lesión aguda. En el criterio 2, vamos a ver que va a haber un aumento de lo que es menor al 50% de la creatina basal en los 3 meses previos. En la siguiente vamos a ver que no va a haber en esta vamos a ver que no va a haber una lesión renal aguda. En la siguiente vamos a ver que es una tasa de filtración glomerular con TFG que va a ser 60 milímetros sobre minuto por 1.73 metros cuadrados por menos de 3 meses en ausencia de otras causas estructurales. Esta nos va a dar un síndrome hepatorrenal con enfermedad renal aguda, y el último es un síndrome hepatorrenal con enfermedad renal crónica que nos da un TFG de menor a 60 milímetros por 1.73 metros cuadrados por menor a 3 meses de la ausencia de otras causas. Entonces, para vamos a ver que el síndrome hepatorrenal en la fisiopatología se ve con la que es la hipertensión portal y un secuestro de lo que es el volumen del lecho esplácnico, que va a ser mayor a la dilatación y esta igual a lo que es la hipovolemia, ya que esta se va a dar por pérdidas digestivas, por pérdidas renales y uso también de lo que son diuréticos, que se van a detectar en todo lo que es en nuestro organismo debido a una hipoperfusión sistémica que va a activar las vías de vasoconstricción y también lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que va a producir una vasoconstricción a nivel renal por mayor reabsorción de lo que es el sodio y una secreción también de lo que es el potasio, que se va a activar con un sistema nervioso simpático y también lo que es la vasopresina. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya bueno, con respecto a los estudios de laboratorio, estos van a van a ser muy importantes y entre estos vamos a ver, por ejemplo, la necrosis hepática, donde vamos a ver la elevación de transaminasas. En la colestasis vamos a ver la elevación de la bilirrubina total y la directa y la fosfatasa alcalina. Y en base a la función hepática, estos criterios de acá vamos a ver mayormente entre disminuidos y la prolongación del tiempo de protrombina.
Además que respecto al hemograma, mayormente va a haber la anemia ferropénica por la hemorragias digestivas que pueda presentar, la anemia megaloblástica por el déficit de la vitamina B12 y ácido fólico y la pancitopenia. Ya, ahora, respecto a eso también se va a realizar lo que es la paracentesis, que va a ser para determinar el gradiente de la albúmina y de una forma también va a ser para evacuar o a extraer los grandes volúmenes de forma terapéutica. También es importante el valor de neutrófilos que van a ser mayor a 250 milímetros cúbicos y es un indicador de infección. Mayormente lo que se van a encontrar en estos van a ser lo que es la Escherichia coli y la Klebsiella pneumoniae. Bien, hablando ahora de lo que son estudios por imágenes para el diagnóstico, tenemos primero lo que es la ecografía abdominal, que esta nos permite ver si hay irregularidad del contorno hepático, así como el aumento del lóbulo caudado, ecogenicidad aumentada o heterogénea, así como también signos de hipertensión portal. En la tomografía computarizada, esta se usa cuando la ecografía es insuficiente o para evaluar complicaciones. Dentro de sus datos semiológicos tenemos el contorno hepático nodular, heterogeneidad y atrofia del lóbulo derecho con hipertrofia caudado, ascitis y varices, y también nos permite distinguir nódulos regenerativos versus displásicos. En lo que es resonancia magnética, esta es más específica para caracterizar nódulos, detectar hepatocarcinoma y medir el flujo portal y perfusión. Siguiente, por favor. En lo que es la endoscopía digestiva alta, esta es fundamental en la evaluación de lo que es la hipertensión portal. ¿Qué busca la endoscopía? En esta buscamos nosotros si hay varices esofágicas, varices gástricas, así como también si hay una gastropatía hipertensiva portal y determina el riesgo de sangrado cuando hay. En el caso de la biopsia hepática, que es otro estudio para el diagnóstico, esta se usa cuando el diagnóstico no es claro por clínica, laboratorio o imágenes y se usa para estadificar fibrosis en casos dudosos, también para evaluar causas coexistentes. En los hallazgos histológicos claves tenemos fibrosis en puente, pseudonódulos regenerativos, así como desorganización arquitectural del parénquima, inflamación portal y periportal y también una degeneración hepatocarcitaria. Eso sería todo, doctor. Gracias. Ya, chicos, muy bien. El siguiente grupo. Me parece que la sesión se va a terminar pronto. Tenemos 20 minutos, 15 minutos de presentación y 5 minutos de diálogo. Empiece la siguiente. 15 minutos, por favor. Doc, disculpe, hoy pasamos sí o sí todos los grupos, ¿verdad? Por favor. Sí. Ahorita Gracias. vamos a crear otra sala. Damaris, por favor, ¿podrías crear una nueva sesión? Yo puse 2 horas, pero parece que no nos permite. Está bien, doctor, ya lo creo. Ya. Doc, entonces aún no comenzamos a compartir pantalla. Sí. Está bien. A ver, ¿me permite un momento, por favor? ¿Me indican si se ve? Ya pueden empezar, por favor. Ya. Con todos muy buenas noches, compañeros. En esta ocasión vamos a exponer lo que es las patologías biliares. Siguiente, por favor. Ya, como bien tenemos el índice que es colelitiasis, colecistitis, coledocolitiasis y colangitis. Siguiente, por favor. Primero, en generalidades, lo que vamos a ver es la anatomía. Vamos a describir cómo es la anatomía, la fisiología, así rápido para entender las siguientes patologías, ¿no? Primero, su ubicación. Está en la cara inferior del hígado, en la fosa vesicular, debajo del hígado, ¿no? Entre el lóbulo derecho y cuadrado del hígado.
una proyección de la novena a la 10ª costilla derecha, debajo del hígado. Una longitud de 7 a 10 centímetros, que es la que tiene una capacidad normal de 30 a 50 mililitros. Esta va a ser que se compuesta por un fondo, un cuerpo y un cuello. Un fondo, que es la parte más distal, un cuerpo contacto con hígado y un cuello que continúa con el conducto cístico, ¿no? Y así llega al conducto. Siguiente, por favor. Bueno, teniendo la fisiología, tenemos dos funciones claves, que es la digestión y absorción de grasas y eliminación de desechos. Eso es lo principal, lo que tenemos que priorizar y enfatizar, sus dos funciones. En la digestión y absorción de grasas, convierte estas grasas en gotitas muy pequeñas para que sí aumente la superficie, para que actúe la lipasa pancreática y esta permita absorber las grasas y vitaminas. O sea, hace que las grandes grasas se vuelvan chiquititas para que sí sean mayormente, ¿no? Y eliminación de desechos como la bilirrubina, exceso del colesterol y toxinas y medicamentos procesados por el hígado. Ahora, tenemos también la bilis y sus funciones, que el hígado produce alrededor de 600 a 1200 de bilis por un día de forma continua. Siguiente. Ya. Ahora, ¿cómo se almacena la bilis? Ya sabemos cuáles son sus funciones. Se almacena entre comidas, ¿no? Eso es lo que bien se dice. La mucosa va a absorber agua, sodio, cloro e incrementa las concentraciones de sales biliares. Entonces, se va a hacer un transporte activo de sodio a través del epitelio vascular. Entonces, va a ser absorbido secundario de cloro, agua y otros componentes y la bilis se concreta unas 5 veces máximo. Ahora, el vaciado llega a comida grasa. Las grasas en duodeno, la CCK, la cicicolina, estas son concentraciones de vesícula más la relajación del ODI. Ese CCK hace que se relaje el esfínter de ODI y así se pueda desechar, ¿no? Y se vacía entre 70 y 80%. Siguiente diapositiva. Ahora, ¿cómo se secreta la bilis? Como bien ya hemos dicho, el hígado produce entre 600 y 1000 mililitros al día o incluso 600 a 1200. Hay otras bibliografías de 500 a 1500, ¿no? Varía la bibliografía. Formado por los hepatocitos y estas células ductales componentes principales, que es el agua más electrolitos, y las sales biliares, bilirrubina, colesterol y fosfolípidos. Este flujo se da entre las comidas, o sea, tú comes y se va a secretar la vesícula biliar. Con comida, el duodeno por la vía colédoco. Siguiente diapositiva. Y ahora la Ahora fisiopatología. pasamos a la fisiopatogenia. En este caso voy a explicar directamente las 4 fisiopatologías de las 4 ya que se nos ha asignado. Primero con la colelitiasis, que es con lo que se empieza, que se define como la presencia de cálculos o piedras dentro de la vesícula, las cuales se van a formar principalmente por un desequilibrio entre 3 componentes. Primero en el colesterol, sales biliares y la lecitina. El colesterol, ¿por qué se ve alterado? Porque vamos a tener una mayor secreción hepática, como podemos ver acá, una mayor secreción hepática que puede ser por obesidad, dieta occidental o genética. También vamos a tener la disminución de las sales biliares, que se puede dar ya sea por producto del daño hepático, por una cirrosis o simplemente por el consumo de fármacos que puede tener el paciente. Y por último, la lecitina, que es un fosfolípido que va a estabilizar las micelas, que va a disminuir de forma natural, ya sea por envejecimiento o por la genética. ¿Esto por qué es importante? Porque la bilis sobresaturada de colesterol va a generar una precipitación, una nucleación y por ende la formación del cálculo. De forma general decimos que tenemos 2 tipos de cálculo, que son los cálculos de colesterol y otro que son cálculos de pigmentarios. ¿Por qué se menciona esto? Porque dentro de los cálculos de colesterol tenemos de 2 tipos, los que son de colesterol puro y los que son de colesterol mixtos. ¿Por qué se menciona que son mixtos? Porque aparte de colesterol, que si bien es cierto tiene mayor de 50%, también presenta elementos como calcio, bilirrubina, proteínas y carbonatos, mientras que los pigmentarios pueden ser de hasta 2 tipos, pueden ser negros o pueden ser marrones. ¿Por qué es importante mencionar el tipo de cálculo? Por ejemplo, los cálculos de colesterol suelen tener tendencia a deshacerse por sí mismos. Bueno, no deshacerse de forma espontánea, pero sí pueden llegar a destruirse con el pasar de los meses. ¿Por qué se menciona esto? Porque la mayoría de pacientes suele presentar cálculos, toman algo, un remedio casero, se le hace otra vez una ecografía y los cálculos desaparecen por obra de magia, según ellos. La verdad es que no, simplemente que los cálculos están hechos de colesterol puro y por ende, pues tarde o temprano van a tener que desaparecer.
A partir de esto tenemos lo que es la famosa colecistitis aguda, que se define como la inflamación de la vesícula, que suele ser secundario en el 90-95% de los casos a la obstrucción del conducto cístico, como podemos ver acá, que puede ser o bien hecho por un cálculo, está acá, o puede ser directamente por la presencia de un tumor o por la compresión de la inflamación de alguna de las estructuras adyacentes. Entonces, ¿qué va a pasar acá? En el ejemplo del cálculo, vamos a ver que el cálculo que está acá va a llegar a impactarse en el conducto cístico, haciendo que la bilis no pueda salir adecuadamente de la vesícula, provocando lo que es una éstasis. Esta éstasis va a provocar primero una saturación de las sales dentro de la vesícula. Básicamente la bilis se va a quedar atrapada y va a empezar a concentrarse de manera progresiva. Y la bilis al concentrarse de forma progresiva va a empezar a hacerse mucho más irritante y al mismo tiempo va a empezar a ser tóxica para la vesícula. Es en este momento donde la mucosa va a empezar a inflamarse. Normalmente la mucosa suele absorber lo que es agua y lo que son algunos electrolitos. Sin embargo, en este caso vamos a ver que la mucosa va a empezar a secretar mayor líquido y mayor moco, lo cual va a generar que se incremente la presión intravesicular, haciendo que la vesícula empiece a distenderse como si fuera una especie de globo. Este cúmulo de bilis y este cúmulo de secreciones más el cúmulo de moco va a traer consigo de que la pared de la vesícula se empieza a comprimir tanto que termine oprimiendo o comprimiendo los vasos de la pared, haciendo que la vesícula deje de estar oxigenada, lo cual se traduce en necrosis de la pared o también llamada colecistitis gangrenosa, la cual es muy importante porque tiene un alto riesgo de perforación. Es en este momento donde la enzima fosfolipasa A2, que se va a liberar por medio de la inflamación, va a empezar a transformar a la lecitina, que la lecitina es esto de forma normal, va a empezar a transformar a la lecitina en lisolecitina, la cual va a ser tóxica y va a actuar como una especie de detergente que va a seguir destruyendo aún más la mucosa, favoreciendo aún más la perforación. Luego de esto tenemos lo que es la coledocolitiasis, que básicamente es la presencia de un cálculo en el conducto colédoco. ¿Qué va a pasar acá? Que el cálculo va a venir directamente desde la vesícula y va a llegar a impactarse acá en el conducto colédoco, que puede ser de origen primario o secundario. Secundario que viene de la vesícula y primario que es muy raro, pero el cálculo se forma directamente ya en el conducto como tal. Y pueden ser de dos tipos de obstrucción. Puede ser una obstrucción parcial, o sea que solo se tapa una parte, pero la bilis sigue bajando, o puede ser una obstrucción total, simplemente la bilis no va a salir. ¿Qué va a pasar acá si la bilis no sale? La bilis va a empezar a acumularse a nivel del árbol biliar, y esto va a incrementar la presión en las vías biliares, haciendo que la bilis se regurgite hacia el hígado, y el paso de la bilirrubina conjugada se favorezca hacia la sangre, lo cual se va a manifestar como ictericia en piel y mucosas. Al mismo tiempo van a incrementarse los marcadores de colestasis, que va a ser en este caso la GGT y la fosfatasa alcalina, y por ende se incrementa la bilirrubina directa. Cuando esto no se resuelve, suele terminar en lo que se conoce como una colangitis aguda. La colangitis aguda suele ser secundaria a una coledocolitiasis, estenosis o tumores, que si bien es cierto, una coledocolitiasis no siempre va a desencadenar una colangitis, en la mayoría de los casos sí que puede pasar eso. ¿Qué va a ocurrir acá? La obstrucción biliar, como dije, ya sea por un lito, tumor o estenosis, etcétera, va a generar que la éstasis biliar favorezca un caldo de cultivo para diferentes bacterias como Klebsiella, Enterococos, E. coli y anaerobios como el Clostridium. En su mayoría de casos suele ser por E. coli que genera la infección. Vamos a ver que en este caso la proliferación bacteriana en la bilis va a favorecer un mayor desarrollo, lo cual va a elevar la presión intraductal, haciendo que las bacterias, viendo toxinas, empiezan a pasar a la circulación portal y sistémica, desencadenando una bacteremia. Esta respuesta inflamatoria va a generar consigo fiebre, escalofríos y liberación de citoquinas proinflamatorias, al mismo tiempo que favorece el riesgo de sepsis y de shock séptico. De ahí que se menciona la famosa tríada de Charcot, que se caracteriza por fiebre, ictericia, dolor en hipocondrio derecho, y si la situación es mucho más grave, se convierte en la pentada de Reynolds, que es la tríada de Charcot, pero sumado aún con una alteración del estado mental y un estado de hipotensión o de shock séptico. Es muy importante ver esto porque puede ser de forma aguda o de forma crónica. Aguda como cuando la aparición de los síntomas es de forma súbita. Y crónica cuando simplemente van a ser eventos inflamatorios repetitivos. La mayoría de veces suele ser de forma crónica. El paciente viene con sintomatología, pero luego cede. Sin embargo, la forma aguda, que si bien es cierto no es tan común, pero es la forma más grave que puede tener el paciente en lo que respecta a colecistitis o coledocolitiasis o una colangitis.
Bueno, sobre lo que es la epidemiología, vamos a hablar sobre lo que es de la colelitiasis, ¿no? No hay muchos datos de lo que hacen aquí en el Perú, pero la prevalencia de colelitiasis es del 5 al 15%, siendo que también del 2010 al 2011 de coledocolitiasis se observó una prevalencia del 11.1% en los pacientes que ya pues, anteriormente tenían colelitiasis. Lo que es con respecto a lo que es a la colangitis, es de 6 a 9% entre pacientes con obstrucción biliar y por cálculos. Y lo que es en colecistitis, en el 2011 el MINSA pues registró 72.485 atenciones por colelitiasis. Siguiente. Bueno, comenzamos lo que es con la colelitiasis. Siguiente. Ya, el cuadro que están viendo ahí ya es un resumen de todo lo que vamos a hablar. No voy a recalcar mucho en eso, lo vamos a detallar más posteriormente. Entonces, ¿qué es la litiasis? No es una enfermedad que en sí se caracteriza por la presencia de cálculos en el interior de la vesícula biliar y también pues por un barro biliar, como ya explicó el compañero en la fisiopatología, ¿no? Esto pues va a tener clasificaciones según su morfología y según su composición, ¿no? En el colesterol, si lo vamos a clasificar, pues va a ser un colesterol puro, o también puede ser mix, ¿no? Combinado con calcio, bilirrubina, proteínas, carbonatos, fosfatos y también pigmentados, otro tipo de clasificación, que pueden ser negros o marrones. Los negros pues van a tener en su composición pues, ¿no? bilirrubina, carbonatos, fosfato, calcio, proteínas, y en los marrones pues bilirrubinato de calcio y ácido palmítico y también ácido esteárico y vías biliares. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya, bueno, en eso de los cálculos de colesterol, solamente es donde ya, pues, ya lo he explicado, el compañero, pues se van a empezar lo que es colesterol, sales biliares y fosfolípidos, ¿no? Ahora, en la clasificación, que ya lo he mencionado anteriormente, es la clasificación del NIH de 1981 en los cálculos de colesterol y cálculos de pigmentación, ¿no? Lo he explicado ya. Y la clasificación japonesa, que y de igual forma, los cálculos de colesterol, pues se va a dividirse lo que es un cálculo puro, un combinado, y también los mismos que van a tener, pues, lo que es el cálculo de pigmento, van a tener lo que son cálculos de bilirrubinato de calcio y también cálculos negros. Siguiente. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hablar un poco de lo que serían los cálculos de pigmento negro. Atrás, por favor. O también conocidos como pigmento puro. Prácticamente estos van a ser pequeños, alrededor de menos de 5 milímetros, van a ser de carácter irregular y también van a ser negros o múltiples, ¿no? Prácticamente este tipo de cálculos biliares se van a formar porque va a haber un exceso de bilirrubina no conjugada que se va a unirse con lo que sería el calcio, formando lo que sería pues el bilirrubinato de calcio negro, que es el que podemos apreciar, ¿no? Prácticamente las causas más importantes son la sobresaturación del bilirrubinato de calcio, el fosfato y el carbonato, pero también está muy relacionado pues, al incremento de la hemólisis, ¿no? En lo que sería una esferocitosis hereditaria o una cirrosis, ¿no? Como podemos observar acá, un esferocito. Siguiente, por favor. Ahora también vamos a hablar un poco. Siguiente. Siguiente, por fin. De lo que serían los pigmentos de color marrón, café o también pues los terrosos, no lodosos, como podemos observar en la siguiente imagen. Estos van a ser blandos, de amarillo parduzco y de un diámetro menor a 1 centímetro. Y la forma en la que se van a dar es que va a haber una éstasis de bilis y que las bacterias van a aprovechar esta éstasis y van a pues formar una infección bacteriana en estos, ¿no? Entonces, algunas bacterias como Escherichia coli van a secretar lo que sería la glucorinidasa beta, que va a segmentar lo que sería el ácido glucurónico, ¿no? Glucurínido de la bilirrubina y van a pasar de producir de lo que sería una bilirrubina conjugada a una no conjugada. Entonces, esta no conjugada se va a unir a lo que serían los cuerpos bacterianos, formando este tipo de pigmentos, ¿no? Y pues prácticamente en su composición, 60-40% van a ser bilirrubinato de calcio y menos del 30% colesterol. Siguiente. Siguiente. Dentro de lo que sería el cuadro clínico, pues vamos a ver que va a ser un paciente típico, ¿no? De signo de Murphy positivo. También puede mencionarse que pueda presentar lo que sería un dolor o también como cólico biliar, ¿no? Con las irradiaciones que estamos viendo en la pantalla. También puede presentar sudoración, náuseas y vómitos. Siguiente, por favor. Dentro del diagnóstico, pues lo más importante podríamos mencionar acá la clínica y la ecografía, ¿no?
porque los otros también son útiles, pero más sensible pues es la ecografía. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Acá podemos ver una colelitiasis, ¿no? Ahí las piedritas en la radiografía. Siguiente. Chicos, un segundo. Vamos a migrar a una nueva sala. Ya tienen todos el link, ¿no? Por favor, paramos ahí en tratamiento y continuamos en la otra sala.
Muy bien, continuamos, por favor. Ya, doctor. Entonces, el tratamiento suele ser en su mayoría quirúrgico, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta estos tres puntos esenciales, ¿no? Primero, que si los síntomas van a ser lo suficientemente intensos como para modificar o intervenir en las actividades normales del paciente, ¿no? Está interviniendo y reduciendo lo que sería su calidad de vida. En segundo lugar, que se produzca una complicación litiásica como colecistitis aguda o pancreatitis, como podemos observar en la imagen. O en tercer lugar, pues la existencia de una o más enfermedades que van a exponer al paciente a un incremento de riesgo en la aparición de las complicaciones de la colelitiasis. Siguiente, por favor. Entonces, otra vez recordando la definición, es ocasionada por cálculos, aguda, crónica, calculosa, más común en mujeres que en varones, y de 5 a 20% de pacientes pueden desarrollar colecistitis aguda. Siguiente. Factores predisponentes, como dije, ser mujer, obesidad, lipidemia, tener diabetes, cirrosis, embarazo y una dieta occidental. La mnemotecnia son las 4 Fs. La primera de sexo femenino, segunda obesidad, tercero partos múltiples y cuarta década de vida. Involucrada por los niveles altos de progesterona que alteran la motilidad vesicular y biliar. Siguiente. Bien, continuamos con las manifestaciones clínicas. Los pacientes presentan dolor en hipocondrio derecho epigastrio, lo cual les genera muchas veces que adopten una posición antálgica, viene acompañado de náuseas y vómitos, así como fiebre y una resistencia muscular regional. Es bastante característico el signo de Murphy positivo. Siguiente. Bien, para el diagnóstico de colecistitis aguda tomamos en cuenta los criterios de Tokio de 2018, el cual son el ABC, ¿no? En el criterio A, están los signos de inflamación local, como el signo de Murphy positivo, una masa dolor o defensa en el hipocondrio derecho. En el criterio B están los signos de inflamación sistémica, como una fiebre mayor a 38 grados, una PSR elevada mayor a 3 miligramos por decilitro y leucocitosis mayor a 10.000. Y en el criterio C está el ultrasonido, es el ultrasonido. La pared de la vesícula biliar va a estar engrosada, mayor a 4 milímetros, y también la vesícula va a estar distendida. La longitud es mayor a 8 centímetros y el diámetro mayor a 4 centímetros. También podemos encontrar litos. Y para un diagnóstico sospechoso se debe cumplir un ítem del criterio A más uno del B, y para un diagnóstico definitivo, un ítem de estos tres criterios. Y para la clasificación de severidad se clasifica en el grado 1, que es leve, en el grado 2 moderado y en el grado 3, que es severo. Siguiente. Luego está el diagnóstico de colecistitis crónica, donde va a haber una fibrosis y engrosamiento de la vesícula. Generalmente los pacientes son asintomáticos. Los exámenes de laboratorio suelen ser normales. Para el diagnóstico se realiza un ultrasonido y en algunos casos encontramos la vesícula de porcelana, donde hay una calcificación de la pared vesicular. Siguiente. Bueno, entonces ahora pasamos a hablar acerca del tratamiento. No es importante que lo sepamos, pero hay que conocer algunas cosas, ¿no? Sobre el TG18, en el cual lo va a clasificar en 3 grados, un grado leve, un moderado y uno avanzado, ¿no? En el grado 1, en el cual va a depender tanto, ¿no? De que si es de bajo riesgo o alto riesgo, en el cual si es de mucho riesgo hay que pasar al paciente a un tratamiento de antibióticos, observarlo y luego posteriormente recién hacerle la colicectomía. Y si es de bajo riesgo, hacerle la colicectomía, ¿no? Entonces es la idea central. Si el paciente es de bajo riesgo, va directo a la colicectomía. Pero ¿qué sucede si pasa el grado 2? Nos tenemos que preguntar nosotros. ¿Los antibióticos controlan la inflamación? ¿El paciente de bajo riesgo o alto riesgo? ¿No? Y dependiendo de eso, seguir siguiendo el flujograma, ¿no? Tanto como si el antibiótico funciona con el fallo del manejo del antibiótico y es de bajo riesgo o alto riesgo, nos va a conllevar a hacerles si es la colicectomía en el caso que sea posible, ¿no? Siguiente. Siguiente, por favor. Ok, continuamos con lo que es coledocolitiasis, ¿no? Primero, el concepto es que esto se da con la presencia de cálculos en la vía biliar principal. ¿Cómo pueden ser estos cálculos? Pueden ser
únicos, múltiples o de gran tamaño, ¿no? La procedencia de estas, vesícula biliar o conducto biliar, ya sea que puedan ser el conducto hepático derecho o izquierdo, o en el conducto hepático común, que este posterior se va a unir al cístico y va a conformar el coledocono. Usualmente en este punto se van a encontrar se van a encontrar los cálculos, ¿no? Estos se van a encontrar de 6 a un 12% de las personas con cálculos de la vía biliar. La incidencia va a aumentar con la edad del 20 al 25% en los mayores a 60 años. Con cálculos biliares, ya sean sintomáticos o cálculos en el colédoco o en la vía biliar. Siguiente, por favor. La clasificación de la coledocolitiasis se va a dar en primaria y secundaria, ¿no? La secundaria va a ser más frecuente con cálculos que se van a formar en la vesícula biliar que van a migrar hacia los conductos. Estos pueden ser de pigmentos amarillos por el alto contenido en grasas, o lo que tenemos como coledocolitiasis primaria, que son cálculos que se forman en el colédoco o en la vía biliar intra o extrahepática. Estos van a ser más pigmentados, de color café a negruzco. Tras una postcolististomía, si aparece un cálculo en el colédoco, pues menor a 2 años se le va a conocer como residual, y si es mayor o igual a 2 años, pues recurrente. Factores de riesgo ya mencionados como el sexo femenino, edad avanzada, diabetes mellitus, factores genéticos u obesidad. En los síntomas, algo característico, podemos ver a lo que es la coluria o acolia, fiebre o escalofríos en el caso de una colangitis y un malestar general. Siguiente, por favor. Tenemos la triada de Charcot. La coledocolitiasis es uno de los factores más comunes para una colangitis, ¿no? Puede ser una colangitis infecciosa por bacterias. Y en la triada de Charcot menciona la ictericia, el dolor abdominal del hipocondrio derecho y fiebre. Siguiente. Listo, entonces, lo que nos ayuda a esta escala de riesgo de la Sociedad de Gastroenterología Endoscópica, lo que nos importa es saber cuál es la probabilidad de que tenga nuestro paciente la coledocolitiasis si antes del test, ¿no? Antes del CEPRE, por ejemplo, antes de iniciar una maniobra o, perdón, una técnica. Entonces, alto riesgo van a ser aquellos los pacientes que van a presentar la litiasis en el conducto biliar común y que se evidencia por medio de la ecografía. Ya vamos a ver eso en imágenes, u otra imagen transversal como puede ser un ATAC. La colangitis ascendente y también una bilirrubina encima de 4 miligramos por decilitro y una dilatación del conducto biliar común en la imagen, ¿no? El riesgo intermedio va a ser aquel paciente que cumpla los criterios de alteración de pruebas de función hepática, aparte de la bilirrubina, como ya mencionamos, una edad de mayor 55 años y la dilatación del conducto biliar común, una ecografía o imagen transversal. Lo mismo, y en bajo riesgo es que no tiene estos predictores. Siguiente. Para el estudio de laboratorio, lo que nos hace pensar la leucocitosis, si es que se presenta, es una sospecha de colangitis. En cambio, la colangitis más se puede presentar junto a la leucocitosis más el aumento de bilirrubina, la fosfatasa y las aminotransferasas, ¿no? En cambio, el patrón colestásico va a estar mediado por un aumento de la bilirrubina directa, la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil transpeptidasa, ¿no? Además, pueden estar elevadas estas y no es necesario que las aminotransferasas estén normales o elevadas. El cólico biliar, por otro lado, va a ser el dolor o la clínica que ya hemos visto, que nos explicó nuestra compañera, pero con pruebas sanguíneas normales. Siguiente. El diagnóstico a través de imágenes va a ser por una ecografía abdominal, que es el primer examen que le vamos a poder hacer y que nos va a dar signos, ya pueden ser directos o indirectos. Está el ATAC, la colangioresonancia, que nos va a hacer una de las más detalladas y va a encontrar litos de más de 5 milímetros, y la colangografía endoscópica, que va a detectar más de 2 milímetros, ¿no? La CEPRE es el gold estándar para diagnosticar y también justamente para poder tratarlo, pero el tema con este es que es invasiva y puede tener complicaciones graves como puede ser la pancreatitis aguda. Ok, ahora yo les voy a hablar acerca de la colangitis. Un momento, por favor. Bien. La colangitis es la inflamación de las vías biliares por infección bacteriana. Dentro de sus agentes etiológicos principales están la E. coli, Escherichia coli, la Klebsiella, perdón, el Enterobacter, las Pseudomonas y también el Citrobacter. Un momento. Ok. Bueno, por lo general,
la bilis es la encargada de limpiar, la colonización bacteriana que pueda haber en las vías biliares. Sin embargo, cuando hay una obstrucción, como en el caso de una colelitiasis, o de hecho en este caso una coledocolitiasis, que es la causa principal de la colangitis, pues también algunas de las causas son por ejemplo, neoplasias. Bueno, esta obstrucción va a generar, aparte de un incremento de la presión intracoleociana, también va a hacer que las bacterias entren a través del esfínter de Oddi y viajen a través de todos los conductos biliares hasta llegar a colonizar las zonas que no han sido, por decirlo así, bañadas de bilis. Bueno, como mencioné, la causa principal es la colelitiasis, pero también dentro de sus causas asociadas, por ejemplo, están las neoplasias, como el cáncer de páncreas, también algunos parásitos como la fasciola hepática. Es importante detectar una colangitis a tiempo porque puede llegar a ser mortal. Dentro de otros síndromes Gaby, vuelve la diapositiva, porque bueno, es importante corregir esto. Coledocolitiasis es la estrellita, no colelitiasis. Para cambiar, Sí, perdón, Doc. Edítalo, por favor. Y en la anterior diapositiva de Julio, el gol estándar para diagnóstico de coledocolitiasis es la colangioresonancia, no la CEPRE. Ok, está bien, Doc. Entonces, el gol estándar, lo modifico en ese momento. Ahí, muy bien. Y el otro sí es un método diagnóstico y terapéutico, pero no, en la actualidad no se considera como gol estándar. Está bien, Doc. Ahora entonces, sí. Bueno, por favor. Ahora sí, continuando, también otras patologías más raras que pueden provocarnos colangitis o síndrome de Mirici, que es un estrechamiento del colédoco causado por una presión micránica o, por ejemplo, la presencia de litos en el cuello de la vesícula o en el conducto cístico. Esto tiene una clasificación del 1 al 4, pero en este momento no vamos a ahondar en ello. Luego tenemos el síndrome de Lemmel, que este es fuera de las vías biliares, es una obstrucción extrínseca, así como que podría, que esto se da por un divertículo duodenal adyacente a la papila de Vater, que bueno, si lo vemos, pues tendría el mismo mecanismo que un carcinoma de páncreas para la obstrucción de las vías biliares. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del diagnóstico de este mismo. Para eso nos vamos a basar principalmente en este cuadro, el cual, como observamos, está conformado de 3 aspectos principales: inflamación sistémica, colestasis y pruebas de imagen. Y dentro de estos 3 aspectos van a haber 2 características en cada uno, como es fiebre o datos de laboratorio, ictericia o elevación de niveles de, marcadores, dilatación de la vía biliar y evidencia de la causa en imágenes. Vamos a llegar a que es un diagnóstico definitivo cuando se observe un ítem de cada uno de estos 3 aspectos, o sea, un ítem del A, del B y del C. Sin embargo, vamos a decir que es un diagnóstico de sospecha cuando hablemos que haya un ítem del A, de inflamación sistémica, y ya sea uno de B o C, pero no los dos. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablamos acerca de los criterios de severidad. Para esto observamos que se divide en 3 aspectos: colangitis severa, moderada y leve. La severa primero va a observarse cuando haya disfunción de algún órgano, como puede llegar a ser cardíaco, respiratorio, neurológico, renal, hepático o hematológico. La colangitis moderada o de grado 2 va a ser cuando no haya fallo orgánico, sin embargo, va a tener algún riesgo de mala evolución el paciente, como puede llegar a ser fiebre elevada, la edad, la hiperbilirrubinemia o la leucocitosis. Y viene a ser una colangitis leve cuando no va a presentar ninguno de los criterios anteriores. Siguiente, por favor. Bueno, y para finalizar, aquí observamos lo que son los exámenes auxiliares que podemos utilizar para diagnosticar también, como llega a ser primero leucocitosis, ecografía, CP o colangioresonancia. Siguiente, por favor. Bueno, aquí se observa nuestra bibliografía. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias, doctor y compañeros.
Muy bien, sí, pues un tema muy amplio con, digamos, mucha información, pero me parece que han hecho una buena presentación, han hecho la definición de cada caso, la fisiopatología y el diagnóstico, ¿no? Y la clínica, que es importante en este caso. ¿Alguna pregunta sobre el tema del auditorio? Bueno, si no hay preguntas, continuamos con el siguiente tema, por favor, y el último. Tenemos 20 minutos para terminar el tema, chicos, para presentar 40 minutos de sesión y 20 minutos de presentación, por favor. Tiene la pantalla el grupo. Doc, sí se puede ver, ¿verdad? Sí, se ve. Ok, muchas gracias. Tanita, cuando comiences. Está bien. Doctor, buenas noches, compañeros. El día de hoy el grupo número 5 hablará acerca de la pancreatitis aguda. Abordaremos diferentes temas, como vienen a ser los siguientes. Siguiente, Adri. Empezando así por la introducción y anatomía del páncreas. Para ello hablaremos acerca de qué es la pancreatitis aguda. Esta es la lesión parenquimatosa pancreática reversible asociada a la inflamación. Esta va a ser caracterizada por la activación prematura de enzimas pancreáticas dentro de la glándula, lo cual va a ocasionar que haya autodigestión, edema, necrosis, hemorragia e incluso en casos graves puede llegar a una falla orgánica sistémica. Siguiente, Adri. Hablaremos acerca de la anatomía de esta para entender más que todo la patología. El páncreas es un órgano accesorio del aparato digestivo cuya función radica en la liberación de enzimas pancreáticas, las cuales van a participar en la digestión. Además, esta también participa en la regulación hormonal. Se encuentra ubicada en el retroperitoneo y va a estar dispuesta topográficamente en el epigastrio, en el hipocondrio izquierdo y una porción de la región umbilical. Las partes de estas radica en el proceso unciforme, la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola. La cola se encuentra en la región intraperitoneal. Siguiente, Adri. Ya, si hablamos de la anatomía funcional, el páncreas es una glándula mixta, ya que tiene función exócrina e endocrina. La función exocrina radica en los acinos pancreáticos, los cuales van a secretar las enzimas pancreáticas, y estas van a llegar al jugo pancreático y van a ser vertidos hacia el duodeno, específicamente la segunda porción, por medio de dos conductos, el conducto pancreático accesorio, o también conocido como Santorini, y el conducto pancreático principal, o conocido como de Wilson. Este último se va a unirse con el colédoco y van a formar una pequeña dilatación conocida como ampolla de Vater. Esta de aquí va a desembocar en la papila mayor, llegando así al duodeno. Siguiente. Si hablamos de la función endocrina, tenemos la participación de los islotes de Langerhans, los cuales van a encargarse de la secreción de glucagón, insulina, somatostatina y polipeptido pancreático, directamente llegando así a la sangre periférica sin necesidad de pasar por ningún conducto. Siguiente. Bien, continuando con lo que vienen a ser la etiología y factores de riesgo, vamos a ver diferentes cosas principales que ocurren. Siguiente, por favor. En este caso, dentro de las más comunes, podemos encontrar, por ejemplo, las enfermedades relacionadas con las vías biliares, la litiasis biliar, que en este caso un lito de estos que se generan a nivel de, como sabemos, pues la vesícula se puede enclavar en el colédoco distal y obstruir así la salida del jugo pancreático y crear un cuadro de pancreatitis aguda. También el alcohol y el tabaco pueden estar relacionados con el desarrollo, en este caso son dosis dependiente, en este caso podemos decir que dependiendo de la cantidad se puede desarrollar. No existe un umbral definido, sin embargo se estima de 4 a 5 bebidas diarias por años consecutivos, ¿no? Al igual que con el tabaco. Y juntos estos dos pues generan una combinación importante. La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica también es una de las causas más comunes dentro del desarrollo de una pancreatitis aguda. El riesgo aumenta en personas jóvenes, mujeres y aquellas que tienen una disfunción de esfínter de Oddi y también en aquellas personas que tienen antecedentes de pancreatitis aguda. De igual manera, la hipertrigliceridemia, en los cuales se precisa mayores niveles de triglicéridos en la sangre mayores a 1000 gramos por decilitro. Y también tenemos otros, ¿no? Siguiente, por favor.
como pueden ser los tumores, que en este caso por compresión, las neoplasias quísticas pancreáticas y tumores sólidos a nivel de la encrucijada biliopancreática, se pueden asociar con lo que viene a ser el desarrollo de una pancreatitis aguda. En este caso, el adenocarcinoma pancreático también puede debutar con una pancreatitis aguda. Entonces, en pacientes mayores de una edad muy elevada y que empiezan quizás con cuadros de pérdida de peso inexplicable y con una pancreatitis aguda inespecífica sin etiología definida, debemos empezar a sospechar en ese tipo de patologías, ¿no? También algunos fármacos, que la lista es alta, sin embargo no hay una etiología frecuente. Siguiente, por favor. Finalmente, en el caso del argente se nos mencionan dos vías, ¿no? Directas e indirectas. Directas en donde son por traumatismos e indirectas por las que ya hemos hablado, ¿no? Que son causas externas. Siguiente. Bueno, continuamos con la fisiopatología. Siguiente. Bueno, cuando hablamos de la fisiopatología, cabe recalcar que pues la pancreatitis aguda está relacionada con la función exócrina, ya que esta va a abarcar lo que son a las células acinarias, las cuales se van a encargar en sí de producir lo que son las enzimas digestivas, ¿no? En la pancreatitis aguda, pues va a haber una activación inadecuada en sí de estas enzimas. Va a haber una activación prematura dentro del parénquima pancreático, y esto va a hacer pues que ocasione una lesión y una inflamación tisular, terminando así en una pancreatitis aguda. ¿Y cuáles son las causas para que pueda haber esta activación prematura en sí de estas enzimas pancreáticas? Pues son las siguientes: una que va a ser una obstrucción del conducto pancreático, lesión de la célula acinar, un transporte intracelular defectuoso dentro de estas células acinares y finalmente el consumo de alcohol. Vamos a desarrollar cada una de ellas. Siguiente. Bueno, empezamos con la obstrucción del conducto pancreático. Bueno, esta obstrucción se va a dar pues a nivel de la ampolla de Vater. Esto va a estar ocasionado por una colelitiasis. Esto quiere decir que un cálculo biliar pues va a transportar a nivel del conducto cístico, por el conducto colédoco y finalmente impactando a nivel de la ampolla de Vater, ¿no? Otra obstrucción también a este nivel pues puede ocasionar lo que son las neoplasias a nivel de esta ampolla de Vater, o también los parásitos como son los Ascaris lumbricoides, ¿no? Que hacen el ciclo de los y entonces finalmente pueden terminar a este nivel. Otro es el alcoholismo crónico. El alcoholismo crónico, ¿qué va a ocasionar? Que haya una constricción a nivel del esfínter de Oddi. Entonces, ¿estos qué van a hacer? Van a bloquear en sí el flujo ductal. Y si va a haber un bloqueo o una obstrucción a este nivel, pues ¿qué va a hacer? Que haya una mayor presión a nivel del conducto pancreático y que haya una dilatación en sí. Entonces, esto va a ocasionar que haya una acumulación en sí del líquido intersticial y además que haya una retención de estas enzimas que se secretan, ¿no? Porque son secretadas por estas células acinares. Sin embargo, también es muy importante resaltar que no todas las enzimas están inactivadas. Hay enzimas que en sí están activadas, como es la lipasa. Entonces, como está activada y hay una retención de enzimas, pues esto va a ocasionar que haya una lesión o que haya una degradación del tejido lipídico, finalmente terminando en una necrosis grasa. Entonces va a ocasionar una lesión de este tejido y el organismo pues va a responder en sí activando lo que son a los miofibrolatos, a los periacinares, a los leucocitos, ¿no? Estas van a liberar lo que son las citocinas proinflamatorios, como son la interleucina 1, interleucina 6, el factor necrotizante tumoral alfa. Entonces, ¿estos qué van a hacer? Van a ocasionar que haya una inflamación local y un edema intersticial. Ya habiendo una dilatación o un aumento intraductal y además que haya un edema, ¿qué va a ocasionar? Que no haya pues un adecuado flujo sanguíneo, ¿no? A nivel del páncreas. Van a ocasionar que haya una insuficiencia vascular. Entonces, ¿qué va a ocasionar? Una lesión isquémica, que no haya una buena oxigenación, finalmente pues va a lesionar a estas células acinares. Siguiente. Muy bien. Luz, ¿podrías encender tu cámara, por favor, para que nos presentes? Ya, doctor. Por la cámara. Gracias. Muy bien, felicitaciones. Un momentito, es que estaba...
Ya, continúo, doctor. Sí, pero no te podemos ver. Ahí está. Ya, está bien. Ya les había hablado lo que es en sí del primer factor, que es la obstrucción del conducto biliar. Entonces, ahora pasamos a lo que es la lesión de las células acinares, ¿no? Entonces, como ya les había dicho, las células acinares, su función es en sí secretar las enzimas digestivas. Sin embargo, acá en lo que es en la pancreatitis, pues va a haber una secreción defectuosa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores que ocasionar en sí esta lesión a nivel de la célula acinar? Pues entre ellas tenemos el alcohol, ¿no? El alcohol, ¿qué va a hacer? Es como un tóxico para estas células acinares. Otro tenemos los fármacos, como son las furosemida, azatropina y otros esteroides, que también van a lesionar a las células acinares. Otros son los traumatismos que pueden ver pues a nivel digestivo, específicamente del páncreas. Otros son las lesiones iatrogénicas que se van a ocasionar en una intervención quirúrgica del páncreas. Otros son los isquemias, como son el shock, trombosis vasculares, las embolias, los virus, como son el virus del VIH, hepatitis B, hepatitis C. Entonces, estos van a ocasionar lo que son lesión a estas células acinares. Finalmente, pues van a ocasionar un estrés oxidativo. ¿Qué quiere decir esto? Van a hacer que haya una oxidación de lípidos en la membrana acinar y lesionando a estas células acinares. Como va a haber lesión en estas células acinares, pues van a alterar en sí la síntesis de las enzimas digestivas. Se van a activar lo que es el tripsinógeno, va a activarse lo que es la elastasa, que va a producir una hemorragia, la lipasa, la fosfolipasa, que van a ocasionar lesión del tejido lipídico, ocasionando en sí una necrosis grasa. Se va a activar lo que es la proteasa, va a ocasionar una proteólisis, una degradación, ¿no?, del tejido pancreático o del parénquima de las células acinares. Finalmente va a ocasionar pues una inflamación intersticial y un edema, el cual pues va a terminar en una inflamación o en una pancreatitis aguda, ¿no? Una inflamación, pero esta inflamación pues es reversible, a diferencia de la pancreatitis crónica. Siguiente. Bueno, otra causa es que va a haber un transporte intracelular defectuoso de las proenzimas dentro de estas células acinares. Lo normal es que cuando se va a producir Doc, Sí. me parece que Lucecita se le fue el internet, entonces voy a continuar en esa parte, ¿ok? Entonces, en cuanto al transporte de enzimas, principalmente va a estar caracterizado porque va a haber lo que sería el transporte intracelular defectuoso de las proenzimas. Vamos a tener las células acinares normales, que van a ser las enzimas digestivas, y las hidrolíticas. Entonces, principalmente el trabajo va a ser por las proenzimas pancreáticas, porque estas van a activar básicamente a la proenzima, generan la ruptura de la lisosómica y finalmente la liberación local de las enzimas activadas. De esta forma, va a haber una lesión de la célula acinarmente. Finalmente, el consumo de alcohol, que vendría a ser otro mecanismo, bueno, va a tener un mecanismo propio que va a ser una secreción exocrina del páncreas en relación al esfínter de Oddi, como se observa en la imagen, va a generar una lesión en la membrana y también va a generar lo que se va a producir más que todo por la ingesta crónica de alcohol. Van a haber muchos pacientes que suelen tomar mucho, generando de esta forma depósitos en forma de tampones que van a ser muy densos y así se va a obstruir lo que serían los conductos pancreáticos. Finalmente va a haber un aumento de presión, por ende una activación de estas enzimas, una autodigestión y finalmente generamos una pancreatitis aguda. Entonces, todos estos signos todo lo que hemos aprendido en cuanto a la fisiopatología se va a expresar en lo que serían las manifestaciones clínicas, que van a ser sumamente importantes. Principalmente vamos a encontrar lo que sería el dolor abdominal de síntoma cardinal, y este hallazgo va a ser el más importante y más característico. Va a estar caracterizado por dolor en el hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo y el epigastrio. Va a ser un dolor intenso, se va a irradiar hacia la espalda, va a ser en tipo cinturón y suele empeorar después de comer usualmente cosas grasosas. Asimismo, va a ser acompañado de síntomas gastrointestinales frecuentes como lo que serían las náuseas y vómitos. Incluso se podría generar un hilo paralítico.
Bueno, como otros síntomas, cuando se habla de un origen biliar, esta pancreatitis, cuando va a estar en relación a una litiasis vesicular, va a tener signos de colestasis, como ictericia, colangitis, coluria o acolia. También se podría generar cuando estamos hablando de un cólico biliar previo. Va a haber síntomas generales que ya conocemos como la fiebre, taquicardia, hipotensión y sudoración. Y por otro lado, para complementar esta parte, Farreras menciona también algunos signos clínicos de gravedad que ya los hemos aprendido, como sería el signo de Cullen, el cual va a ser una equimosis periumbilical que se observa en estas imágenes. También tendríamos lo que sería el signo de Gray-Turner, que sería una equimosis en los francos, y tendríamos lo que sería el signo de Fox, que, bueno, se vería en lo que sería la región inguinal. Por otro lado, van a haber manifestaciones metabólicas y neurológicas, principalmente en la hipocalcemia, pero también investigando un poco más, hemos encontrado dos artículos que son importantes porque hemos encontrado que también se puede encontrar casos de paniculitis subcutánea, que se va a deber más que toda la liberación masiva de lipasa pancreática al torrente sanguíneo. También lo que sería la encefalopatía pancreática, que su causa principal va a ser la inflamación sistémica. Se podría ver a través de las tomografías. Continuamos. Para continuar hablaremos de criterios de diagnósticos y laboratorios. Siguiente, por favor. Siguiente, Adriana, por favor. Ya, mencionaremos los criterios de Atlanta, como la pancreatitis aguda. Se hablará sobre los criterios de diagnóstico. En sí se va a especificar tanto en morfología, gravedad y diagnóstico. Nos vamos a concentrar en esta sección en diagnóstico más que todo. Se debe de cumplir 3 criterios, de los cuales 2 son necesarios para poder hacer el diagnóstico. Uno sería el dolor, que va a empezar en la región epigástrica y puede irradiarse de forma de cinturón. La otra es la elevación de los valores del laboratorio como amilasa y lipasa 3 veces, y hallazgos en imagen, ¿no? Tanto en resonancia magnética, ecografía o tomografía computarizada a nivel abdominal. En la clasificación de Atlanta vamos a diferenciar la morfología, como ya se había mencionado más antes, una pancreatitis intersticial edematosa o una pancreatitis necrotizante. En la pancreatitis intersticial edematosa vamos a resumir más que todo un cuadro si es más grave o es menos grave. Uno va a comprometer obviamente el daño a nivel del tejido, cuando ambos van a implicar inflamación. Sin embargo, como su nombre lo indica, el pancreatitis necrotizante va a implicar la necrosis de ese tejido, sin embargo el otro solo va a implicar el edema, ¿no? E inflamación de ese tejido. Siguiente, por favor. Ya, este es un cuadro que prácticamente es más amplio, ¿no? Sin embargo, va a seguir mencionando ambas morfologías, tanto de porción edematosa y como porción de necrosis. Sin embargo, aquí va más que todo va a primar la clasificación de tiempo y de cantidad, que pueda indicar tanto necrosis o como edema, ¿no? En esa porción, tanto de forma intersticial o necrotizante. Ya en los rasgos morfológicos también nos da mayor énfasis, ¿no? En cómo va a implicar tanto en un pseudoquisto o en una necrosis tapicada, y cómo va a ser su proceso en relación al curso, ¿no? En menor a 4 semanas o mayor a 4 semanas. Siguiente, por favor. Ya en los diagnósticos de laboratorio, para resumir esta parte, amilasa contra lipasa, vamos a ver que la lipasa llega a ser más específica que la amilasa, ¿no? Puesto que la amilasa puede relacionarse a otros valores, ¿no? Otras patologías como la acidosis diabética, e incluso puede presentarse en personas con acidemia, pueden alterar estos valores. Otros hallazgos que podemos tener en laboratorio puede ser la leucocitosis, hiperglicemia, hemoconcentración, en casos más graves puede ser hematocrito mayor a 44%, puede haber elevación de la ALT, 5 a 10% de los pacientes que tienen este tipo de enfermedades pueden cursar con hipoxemia, e incluso en el EKG puede simular un infarto, ¿no? Con alteraciones en el segmento CT y en la onda T, y se va a recomendarse en medida de urgencia la tomografía computarizada como modalidad diagnóstica inicial. Siguiente.
Bien, entonces ahora vamos a hablar de métodos de imagen. ¿Para qué sirven estas pruebas, no? Básicamente nos va a confirmar el diagnóstico clínico, pues que coincida con una pancreatitis aguda, así como investigar su etiología. Esta es multifactorial, recordemos, aunque predomina, ¿no?, la litiasis biliar y la complicación en esta en sí, así como la clasificación de la extensión y gravedad de la pancreatitis aguda. Siguiente, por favor. Comencemos con la ecografía. Bueno, esta es utilizada de primera línea y nos va a permitir confirmar el diagnóstico de la pancreatitis aguda. Sirve para el descarte de litiasis biliar, que es una de las etiologías más frecuentes, de 60 a 85% de los casos. Pero, sin embargo, esta tiene algunas limitaciones. Prácticamente el gas intestinal y el hilio, que es el peristaltismo disminuido intestinal, van a dificultar la sensibilidad de esta prueba, ¿no? Entonces no nos van a permitir identificar una pancreatitis aguda leve. Sin embargo, pues es inocuo, es inofensivo a comparación de lo que sería una tomografía, ¿no?, donde se utiliza la sustancia yodada y en sí los rayos que sí pueden llegar a complicar. Pero este procedimiento es inocuo y es de bajo costo, lo que lo hace más accesible. Recordemos que se debe tomar al menos, como recomendación, al menos 2 ecografías y mucho más aún si la primera no tiene el diagnóstico, pues no se puede ver la pancreatitis aguda. Siguiente. Bien, vayamos con la radiología, ¿no? Nos vamos a enfocar en la radiología simple de abdomen, como podemos ver en la imagen. Este es el signo clásico del asa de centinela, ¿no? Donde nos va a permitir detectar el hilio regional sobre la región pancreática y el borramiento del psoas y un hilio difuso. Así como en la radiología de tórax va a ver básicamente cómo se afectan los órganos adyacentes. En el caso de los pulmones, a nivel de las bases, ¿no?, desde un derrame pleural hasta telectasias. Siguiente. Ya. Y la tomografía computarizada, como mencionábamos al inicio, ¿no? Esta puede llegar a agravar potencialmente a algunos pacientes, ¿no? Bueno, esta no está indicada en la evaluación inicial de primer plano. Sin embargo, después de 48 a 72 horas se pide, ¿no?, en el caso de una pancreatitis severa, falla orgánica persistente, signos de sepsis, y es clave también el uso después de 6 a 10 días de la internación, ¿no? La más sensible es la tomografía con escáner dinámico, que utiliza inyección de contraste de bolo, la sustancia yodada que mencionábamos, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, y también permite clasificar la gravedad de la pancreatitis aguda en función a los hallazgos tomográficos, ¿no?, que lo van a explicar más adelante a fondo. Es según Baltasar, ¿no?, cómo va desde el grado A, un páncreas normal, hasta lo que viene a ser, podemos ver en la imagen, presencia de 2 colecciones líquidas a más, con gas en el páncreas o en zonas adyacentes en realidad. Siguiente. Ya. Y lo que es la colangioresonancia, ¿no? Bueno, esta en sí no es de rutina, pero sí se usa para evaluación biliar o ductal, ¿no?, en el caso de una obstrucción que sí puede llegar a desarrollar una pancreatitis aguda. Lo utilizamos en caso de una sospecha de pancreatitis biliar cuando la ecografía es insuficiente, también para evaluar los conductos pancreáticos y biliares. Y no, ojo que, como dijimos, el uso es sin contraste invasivo, ¿no?, a diferencia de la tomografía, y se evalúa para las complicaciones locales que podrían haber, difíciles de detectar en una tomografía computarizada. Siguiente. Y por último, el CPR o colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Bueno, este proceso endoscópico, como nos dice el nombre, se va a utilizar solo si hay presencia de pancreatitis biliar y colangitis, ¿no?, o una obstrucción biliar persistente. Pero más que todo es terapéutico, más que se utiliza más para el tratamiento que diagnóstico. Por ejemplo, para extraer cálculos en el colédoco, colocar stents para drenar la bilis, hacer esfinterotomía, o sea, cortar el esfínter de Oddi, entre otros, ¿no? Eso es todo. Siguiente.
Perfecto. Continuando con la exposición y tratando de hacerlo lo más rápido posible por factores de tiempo, les hablaré acerca del tratamiento inicial y del manejo integral que nosotros tenemos que tomar. Todo esto recordándonos, basándonos en el libro de Medicina Interna de Harrison. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la hidratación guiada y la analgesia. La analgesia vamos a ver que esta va a ser fundamental desde el inicio para individualizar al paciente por la intensidad de dolor y considerar opioides en casos moderados a graves. Los fluidos 4. La solución salida va a ser de 15 a 20 mililitros por kilogramo, aproximadamente entre 1050 a 1400 mililitros en cada paciente. El mantenimiento vamos a ver que va a subir entre 2 a 3 mililitros por kilogramo por hora. La solución que se va a utilizar es la de Reggae-Lactato o SSN. La meta va a ser que el paciente pueda obtener una diuresis mayor a 0.5 mililitros por kilogramo en cada hora. Siguiente diapositiva, por favor. Ayuda y reintroducción de alimentos. Vamos a ver que dependiendo del nivel de la pancreatitis, este va a tener una diferente estadio. La pancreatitis leve va a reanudar la ingesta cuando mejoren los criterios para retomar la vía oral. Esto quiere decir hambre, función intestinal normal, sin náusea o vómito. Inicio recomendado, dieta clara o líquida, dependiendo a cómo está progresando el paciente. La progresión va a ser una dieta sólida, finalmente baja en grasas después de la recuperación. Siguiente diapositiva, por favor. Y esto es bastante importante, la decisión del destino hospitalario. Nos vamos a basar en el score de VISA, que es una terminología en inglés, que va a ser BUN, el nitrógeno úrico en sangre, que tiene que ser mayor a 25 miligramos cada 100 mililitros. El deterioro del estado psíquico, si el paciente se encuentra alterado o confuso. La S, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. La edad mayor a 60 años y el derrame pleural. Dentro de estos, el S es bastante importante, puesto que es el SRIS, en la que vamos a hablar acerca de la temperatura menor a 36 grados o mayor a los 38, la frecuencia cardíaca mayor a los 90 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto, y los leucocitos, ¿no? Que tienen que ser mayores a 12 mililitros o menores a 4 millones, a 4.000 o 10% de formas en banda, ¿no? De acuerdo a esto vamos a ver si es que la escala lo clasifica en bajo, intermedio o alto, siendo el bajo a una buena respuesta a fluidos, y luego podríamos derivar una sala común, la unidad intermedia, que sería un SIRS persistente a 24 horas o comorbilidades, y la UCI directamente a la unidad de cuidados intensivos cuando el BISAP es alto, sin respuesta a fluidos, insuficiencia respiratoria o hipotensión. Bien, continuando, tenemos el tratamiento en caso de que sea una pancreatitis biliar. Está indicada una CEPRE si hay colangitis aguda, obstrucción biliar persistente o una alta sospecha de coledocolitiasis. Sin embargo, se va a dividir. Si la pancreatitis biliar es leve o ya está resuelta, está indicada una colecistectomía. Algunas literaturas, como el Harrison, menciona que se realiza de 24 a 48 horas. Sin embargo, la guía de la salud refiere que se realiza de 48 a 72 horas después de la resolución del caso clínico. Del cuadro clínico. Ahora, si la pancreatitis biliar es moderado o grave, se prefiere que esta colecistectomía sea diferida por al menos 6 semanas. Ahora, si hay pseudoquistes, al ser estos muy poco frecuentes, solo se van a drenar por vía endoscópica o quirúrgica aquellos que sean sintomáticos. Siguiente, por favor. Bien, para finalizar, tenemos el manejo en caso de que haya necrosis. Es importante indicar que no están indicados los antibióticos a menos que haya una infección. Es por eso que tenemos, en caso de que sea una necrosis estéril, no se dan antibióticos, tampoco se drena ni se realizan cirugías. El tratamiento es netamente con soporte hemodinámico, manejo del dolor por medio de AINES u opioides, el soporte nutricional y una monitorización estricta. Ahora, si hay necrosis infectada y ya está confirmado por laboratorios o es altamente sospechosa porque el paciente presenta fiebre prolongada, un deterioro clínico o hay presencia de gas en la TC, sí se da antibióticos vía intravenosa de amplio espectro. De elección tenemos los carbapenémicos, como el meropenem o el imipenem, y como alternativa la piperaciclina y tazobactam. Ahora, si no hay mejora, se realiza un drenaje percutáneo o endoscópico, y si esta persiste, está indicada una necrosectomía mínimamente invasiva. Sin embargo, la guía menciona que es preferible retrasar esta intervención de 4 a 6 semanas. Siguiente, por favor. Y bueno, eso sería todo, doctor.
Ya, muy bien, chicos. Tuvieron una buena presentación de pancreatitis. Sin embargo, me parece que hay algunas cositas para mencionar en relación a los criterios de severidad, ¿no? Me parece que la parte débil de la presentación fue eso. Una vez el diagnóstico, a ver, al grupo, voy a preguntar al grupo expositor esto de pancreatitis porque me parece que es un tema muy importante para la práctica profesional, y esto es el inicio de ella. ¿Cómo es el diagnóstico? ¿Cómo haces el diagnóstico de pancreatitis al grupo? A ver, la pregunta. Cualquiera. Doctor, como tal se deben de cumplir 3 criterios según Ya. los criterios de Atlanta. Bueno, se requiere mínimo 2, ¿no? Para comprobar que realmente es una pancreatitis. Primero es el dolor, luego los valores de amilasa y lipasa que se aumentan 3 veces, y el último son las pruebas de imagen, ¿no? Tanto de tomografía, resonancia magnética. Muy bien, entonces los criterios van a ser clínicos, que es dolor, antecedentes, por ejemplo, de colelitiasis, bien, de patología de vía biliar relacionada con cálculos, es la primera causa de pancreatitis, la de origen biliar. Tipo de dolor, ¿no? Semiología, esto es semiología, entonces, ¿qué características va a tener ese dolor de pancreatitis? Pregunta. Doctor, ¿sería es un dolor intenso, transfixiante o que se irradia como un cinturón hacia la espalda y que a veces empeora con la ingesta y mejora al inclinarse hacia adelante, ¿no? Muy bien, ¿qué otros síntomas? También van a haber los síntomas gastrointestinales, como por ejemplo las náuseas, incluso vómitos. También se puede encontrar lo que sería un hilio paralítico. También hay otros síntomas, doctor, que claro, no se relacionan mucho, pero se va más hacia el origen biliar, como los característicos, ¿no? Ictericia, coluria, colia. Bien, que no serían de pancreatitis, sino más bien hablarían de la etiología biliar de la pancreatitis, ¿correcto? Sí, doc. Muy bien, no es pancreatitis, o la pancreatitis no es la causa de la ictericia. La causa de la ictericia es la obstrucción biliar que condiciona un cuadro de colestasis más una pancreatitis, ¿de acuerdo? Para que se tome la diferencia. ¿Sí? Son cosas diferentes, no es que la pancreatitis produce ictericia. Bueno, características del vómito en la pancreatitis. Hay una parte importante, algo que siempre se menciona. Claro que no es exacto, la ciencia médica pues no da situaciones exactas, pero ¿cuál es la característica del vómito? ¿Ocurre y alivia o no alivia el dolor, o alivia o no alivian los síntomas, el vómito en la pancreatitis? No alivia el dolor. No alivia, entonces esa es una característica importante, ¿no? He estado vomitando, pero no mejoro, me sigue doliendo, sigo con náuseas y sigo con vómitos, que en otra patología capaz la descompresión de la cámara gástrica o la eliminación del factor irritante hace que el alivio ocurra, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a los criterios laboratoriales, ¿cuáles serían? Amilasa amilasa y lipasa, doctor. Y O, ¿no? Lipasa. ¿Cuál es la más sensible? Lipasa, doctor. Muy bien, la lipasa. Entonces ya tenemos un antecedente: ingesta de grasas, ingesta de alcohol, hipertrigliceridemia o traumatismo, ¿correcto? Son las etiologías. Luego tenemos la clínica y luego laboratorial. El diagnóstico laboratorial se basa en la cuantificación de lipasa y o amilasa, de acuerdo al tiempo de evolución. ¿Y esta cómo debería estar? 3 veces el valor normal, correcto. Una vez diagnosticada la pancreatitis aguda leve, o digo aguda, hay que ponerle el nombre del criterio de severidad, porque el manejo de la pancreatitis tiene una tasa de mortalidad importante, hay que hacerlo de manera rápida, inmediata y acertada. Y para eso tenemos varios criterios, los han mencionado. El de Ranson, que es un criterio, son criterios antiguos que en la actualidad ya pues queda un poco como parte de la historia de la medicina, se los puede utilizar bajo ciertas condiciones en las que no tengamos otros recursos. Pero tenemos el Bishop-OP, y también, ¿cuál? Los criterios de, a ver, el grupo expositor.
Apache 2, Apache 2. Atlanta 2012, chicos, que es lo que no mencionaron, y por eso hice énfasis en eso, porque es muy importante. Es un criterio, son criterios que de alguna manera resumen y toman toda la información previa y actualizan información en relación a estadística, ¿no? Y hallazgos. Ustedes no lo han mencionado como tal. Eso es para diagnóstico lo que han puesto ahí. Doc, ¿los de Glenda? Sí, de diagnóstico, no de severidad. Me parece que es la parte donde dejaron el vacío y por eso hago énfasis. Es algo muy importante. La pancreatitis, la clasificación de severidad en la pancreatitis estarían en base a los criterios de Atlanta 2012, no de diagnóstico, sino de severidad. Ahí está. A ver, amplía la imagen. Y clasifica la pancreatitis en 3, ¿verdad? ¿Cuáles serían? Ah, no, eso es de imagen, eso es morfología. ¿Cómo clasifica Atlanta en base a cuántos grados? La severidad. Chicos, tenemos 5 minutos. Doctor, leve, moderada y severa. Leve, moderadamente severa y severa. ¿Y cuáles son los criterios para determinar si es moderadamente severa o severa? Leve, obviamente, no hay falla de órgano, ¿correcto? Correcto. Ya, a ver, pon esa imagen que estás leyendo en tu pantalla o en tu compu o en algún lugar, proyéctala en la pantalla, así vemos todos. Ya, pon una, pues, haz un buscador rapidito, tenemos 4 minutos para que terminen los compañeros de ver. Ahí está, muy bien. Esos son los criterios de Atlanta 2012 para estratificar la severidad. Entonces, los criterios de Atlanta 2012, eso es de otra cosa. Nos mide la falla de órgano, chicos. Atlanta, los criterios de Atlanta para pancreatitis dice que si hay falla de órgano y se llama o lo clasifica como moderadamente severa. Si la falla de órgano se revierte en las primeras 48 horas con medidas de reanimación, se considera moderadamente severa, pero si no se logra revertir después de 48 horas o hay más de 2 órganos afectados en falla, se considera, ahí está, ahí lo pusieron. Capaz no lo vi, pero ahí está. Entonces, si es más de 48 horas, es una pancreatitis aguda severa, y según esto va a ser el manejo y el lugar donde se va a internar el paciente, puesto que si tenemos una pancreatitis moderadamente severa o severa, tendrá que ser manejo de UCI, porque ya la situación amerita, ¿no? Un control de medio interno y reanimación y soporte especial. ¿Y en base a qué nosotros hacemos la clasificación de Atlanta, chicos, de la exposición? Para terminar, 2 minutos tenemos. ¿En base a qué criterios? ¿Cómo clasificamos si tiene falla de órgano o no para Atlanta? Por el shock, doctor, tendría que haber shock, la presión sistólica No, debería ser mayor. son los criterios de Marshall. Ah. ¿Los mencionaron? Ya, los criterios de Marshall nos van a dar nos van a estratificar la falla de órgano. Y los criterios de Marshall sí predicen la falla de órgano o miden la falla de órgano. Y tenemos el aparato respiratorio, renal y cardiovascular. ¿Sí? Se mide la PAFI, se mide la creatinina renal y la presión arterial. Con esto, nosotros vamos a estratificar los criterios de Marshall, vamos a estratificar la pancreatitis en leve, moderadamente severa o severa. ¿De acuerdo? Entonces me parece que eso era para complementar y se los dejo ahí un poquito de tarea para revisar clasificación de Atlanta 2012 y criterios de Marshall para definir la falla de órgano y según eso la clasificación leve, moderada o severa. De acuerdo, tarea para revisar. Con eso terminamos, chicos, el temario. Prepárense, el examen va a ser como ya saben, hay 2 tipos de examen. Y nada, solo estudien y bueno, tengan confianza en lo que han estudiado. Doc, habíamos hecho un Kahoot cortito para repasar, creo que no va a dar tiempo, pero lo hicimos para hacer un repaso del tema. Bueno, lo debieron poner antes, igual lo puedes compartir en el grupo y me lo envían así. Si es una infografía o un flashcard o algo, va a ser bueno.
Sí, Doc, son preguntas de repaso referencial. Sí, hemos hecho sobre la exposición, sí, Doc, son facilitos. Teníamos premio en Yape. ¿Ya? Bueno. Ya, hasta donde sea, Doc. Ya. Dale, ya estamos en tiempo, pero bueno. Ok, ya le puse un peso. Chicos, por cuestión de tiempo está re fácil. Son preguntas súper mega fáciles. ¿Ya? Ya, les voy leyendo. La primera es, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico inicial más aceptado en la pancreatitis aguda? La rojita es activación de zimógenes en el duodeno, la amarilla obstrucción portal, la azulita activación prematura de enzimas pancreáticas dentro